La dinámica entre mi esposo John y sus padres siempre fue tensa, como una estructura delicada donde cada pieza necesitaba a las demás para mantenerse intacta. Si una pieza fallaba, todo parecía estar al borde del colapso. Este equilibrio incómodo se volvió aún más evidente después de que el padre de John falleció 3 años después de nuestro matrimonio. Su padre, que había luchado con hipertensión, probablemente sucumbió a un infarto. El padre de John había sido una figura estricta y exigente, inculcándole desde joven una necesidad constante de sobresalir. En contraste, yo fui criada en un ambiente más relajado, libre de una presión tan intensa. Es duro admitirlo, pero de alguna manera, la muerte del padre de John parecía haber levantado un peso pesado de él. Al mirar el retrato de su padre, era como si finalmente se liberara de un corsé de toda la vida. Sin embargo, esta nueva libertad no condujo a resultados positivos. En cambio, Ion se sumergió en una espiral peligrosa de juego, hundiéndose más en un hábito destructivo. John trabaja como vendedor en una gran corporación, y ambos contribuimos a los gastos del hogar mientras vivimos con sus padres. Después de cubrir nuestros ahorros y costos de vida, teníamos algo de margen con nuestros salarios restantes. Sin embargo, John comenzó a dedicar su parte al juego. Cuando eso no fue suficiente, empezó a usar nuestros gastos de vida, utilizando fondos destinados para comidas con colegas y entretenimiento. Al principio, sentí simpatía por él. Leí que la adicción al juego se puede manejar con el apoyo adecuado, así que intenté todos los métodos posibles para ayudarlo a recuperarse. Era difícil, desgarrador considerar abandonar a alguien que una vez amé, pero cuando propuse tomar el control de las finanzas del hogar para evitar mayores pérdidas, él reaccionó con ira. Me acusó de intentar tomar su dinero y se negó rotundamente a dejarme manejar nuestras finanzas. A pesar de mis explicaciones sobre la adicción al juego, él desestimó mis preocupaciones, insistiendo en que solo necesitaba gastar un poco de dinero para aliviar el estrés y acusándome de tratarlo como si estuviera enfermo. A pesar de mis advertencias, Ion desestimó mis preocupaciones con una respuesta dura: no eres mi madre para estarme regañando. Los gastos de vida son necesarios, pero yo necesito jugar. Comenzó a usar el dinero sin vergüenza. 3 meses después de la muerte de su padre, estaba canalizando todo su salario al juego. Mi suegra seguía completamente ajena a los problemas de John. Nunca mostraba sus defectos frente a ella. En cambio, mantenía una imagen de ser el hijo mimado y consentido, en marcado contraste con la severidad de su padre. Ion simplemente temía su desaprobación, lo que solo alimentaba sus esfuerzos por ocultar su comportamiento. Sospecho que las excusas de John para su adicción al juego provienen de una culpa profunda. Como resultado, me convertí en el objetivo de la culpa. Mi suegra, que nunca tuvo mucho afecto por mí, se puso del lado de John. Me regañó diciendo: Amore, he oído de John que no debes criticarlo siempre. Una esposa debe apoyar a su esposo. Como su madre, sé todo sobre él. Es sensible y no es el tipo de decir cosas duras, pero tú lo empujas a hacerlo. Tu constante regaño es insoportable. Realmente eres la peor esposa. Los comentarios duros de mi suegra fueron implacables. Incluso cuando traté de abordar el problema del juego de John, desestimó mis preocupaciones diciendo: estás haciendo un mundo de un grano de arena. Un poco de juego es solo socializar, ¿verdad? En lugar de entrometerte, tal vez deberías mejorar tus habilidades de limpieza. He visto tu habitación, es un desastre, con polvo por todas partes. ¿Qué es esto? Entraste a mi habitación sin permiso, por eso faltan algunas de mis prendas. Respondí: oh, ¿es un problema? Esta casa es mía ahora, con papá Gan, puedo hacer lo que quiera. De hecho, te estoy haciendo un favor deshaciéndome de cosas innecesarias. Con eso, se fue, riendo en voz alta mientras se alejaba. Después de la muerte de su padre, la verdadera naturaleza de mi suegra salió a la luz. Su hostilidad ya no se limitaba a comentarios agudos. Comenzó a revisar mi habitación y desechar mis pertenencias. Cuando mencioné esto a John, me acusó diciendo: ¿estás acusando a mi mamá de robo? Probablemente lo perdiste tú misma. ¿Solo estás tratando de usar esto como excusa para obtener más de mí? En lugar de ofrecerme apoyo, me gritó, desestimando mis preocupaciones. La realización de que estaba soportando tal trato de su parte solo por estar casada se volvió cada vez más insoportable. La situación alcanzó un punto crítico cuando descubrí que John había estado utilizando nuestros ahorros futuros. Me quedó claro que el divorcio era la única opción viable.
pero dado como John me trataba como a una ama de casa no remunerada, me preguntaba si alguna vez aceptaría un divorcio voluntariamente. Justo cuando estaba lidiando con esta incertidumbre, llegó una ayuda inesperada. «Oye, Emily, necesito pedirte un favor», dijo mi suegra, con un tono extrañamente persuasivo. «¿Considerarías divorciarte de John? Sé que es repentino, pero te ofreceré una suma de 50,000 pesos. ¿Qué te parece?» Estaba atónita, pensando que podría estar soñando, pero un pellizco en mi pierna demostró que era real. «Entiendo que todavía tengas sentimientos por John», continuó ella. «Siempre me hiciste pasar por la villana para llamar su atención, pero tú tampoco eres una buena pareja. John está agotado de tus regaños y mentiras. Y el dinero que ambos ahorraron, ¿lo usaste para ti misma a pesar de decir que era para futuros hijos?» Me quedé sin palabras, abrumada por sus revelaciones. Parecía que John había trasladado la culpa de sus errores financieros hacia mí. La oferta de 50,000 pesos de mi suegra parecía un soborno diseñado para silenciarme y suavizar la reputación de John. Casi grité que las acusaciones de John eran solo mentiras, pero luego se me ocurrió una idea diferente. Era desagradable, pero si seguía el juego, podría asegurar un divorcio junto con una suma global, ya que era la propuesta de mi suegra. John probablemente no lo rechazaría. «Entendido. Acepto tu oferta», dije, forzando una sonrisa. «Gracias por tu generosidad». Con mi suegra orquestando el proceso, el divorcio se finalizó rápidamente. Me aseguré de asegurar mi parte de los ahorros restantes y recibí un acuerdo escrito para la suma global de mi suegra, que se transfirió sin demora. Me sentí aliviada al saber que el dinero probablemente provenía de la herencia de mi suegro. Alquilé un apartamento cerca de mi oficina, con un amplio vestidor y un loft. El impacto del dinero fue asombroso. Vivir en un lugar tan deseable hizo que rápidamente olvidara el maltrato que había soportado de John y su madre. 5 meses después del divorcio, mi suegra se puso en contacto conmigo. No había cambiado mi número de teléfono, y al mirar mi teléfono, su voz llegó suplicante. «Emily, por favor, ayúdame». Me sorprendió su desesperación mientras continuaba. «Lamento cómo terminaron las cosas. Por favor, ¿puedes ayudarme?». Mi suegra comenzó a explicar su situación. Se hizo evidente que su impulso para el divorcio estuvo influenciado por la declaración de John: «Quiero vivir solo contigo, mamá». John probablemente había pintado una imagen distorsionada de mí, enfocándose en mis supuestos defectos mientras ocultaba su adicción al juego. Mi suegra, emocionada por el deseo de su hijo de estar más cerca, no vio su motivo oculto. Después de que me fui, John la convenció de transferir la casa a su nombre, asegurándole: «Puedes confiar en mí con las finanzas. De todos modos, iba a ser mi herencia». Ella aceptó sin cuestionar, pero esto resultó ser un grave error. Una vez que la casa estuvo a su nombre, John inmediatamente sacó una hipoteca sobre ella. Mi suegra solo descubrió la magnitud del problema hace 2 días cuando recibió un aviso de ejecución hipotecaria. Cuando confrontó a John, se enteró de que había faltado repetidamente a los pagos de la hipoteca, y habían pasado más de 3 meses desde el último. Todo el dinero, su herencia, los ahorros y su salario, se había gastado en juego. Su sorpresa se intensificó cuando John comentó fríamente: «La herencia de papá aún debería tener tu parte, ¿verdad? Eso debería comprarnos algo de tiempo antes de la ejecución». Mi suegra respondió que no quedaba dinero. Se había gastado en mi suma global y artículos de lujo. Furioso, John le gritó: «¿Por qué pagaste la suma global a mis espaldas? Recupérala. $50,000. ¿Estás loca?». Eventualmente, mi suegra se puso en contacto conmigo, exigiendo que devolviera los 50,000 pesos. Respondí: «Aunque me lo pidas ahora, no puedo devolverlo. Tengo un acuerdo escrito, y no tengo la obligación de devolverlo». Mientras hablaba, los recuerdos de su maltrato comenzaron a resurgir. Sintiendo mi enojo, el tono de mi suegra se volvió de indignación. «¿Cómo puedes ser tan cruel? Cuando la familia está en necesidad desesperada, deberías ayudar naturalmente por piedad. Eres realmente la peor», completamente desalmada. Intenté repetidamente abordar el problema del juego de John, pero tú lo minimizaste y desestimaste mis preocupaciones como exageradas. Ahora tú hablas de familia. No es como si no estuviera al tanto de la situación. Si hubieras sido más directa, podría haberte escuchado. Esto es tu culpa. Debes lidiar con ello. Tu actitud egoísta, claramente, como madre, como hijo,
¿No eres la que se enorgullecía de saberlo todo? Noto que los ahorros, todo fue por el engaño de tu hijo, no lograste verlo, y ahora quieres que yo solucione las cosas. Estoy harta, gracias a ti, ahora somos extranjeras. A medida que insistía, mi suegra quedó en silencio. Afirmaré que robaste los 50,000 pesos y te demandaré, amenazó. Suspire ante su cortedad de miras, dado lo que acabas de decir. Quedará claro que es una acusación falsa. Grabé esta llamada como evidencia. ¿Qué dijiste? Es una llamada de la suegra que me echó. ¿Qué se puede esperar de alguien así? No hay manera de que pueda acusarme de robo, especialmente con un acuerdo escrito. Con eso, mi suegra no tuvo nada más que decir. ¿Terminamos aquí? Resuelve esto con tu hijo. Si recibo otra llamada ridícula como esta, consultaré a un abogado y lo llevaré tan lejos como sea necesario. Prepárate, enfaticé mi punto antes de colgar. Después de eso, no recibí más llamadas de mi suegra, aunque John sí se comunicó pidiendo reconciliación. Debido a los pagos repetidos faltantes y el incumplimiento eventual, la casa familiar fue subastada, y tanto John como su madre fueron desalojados. También se descubrió que John había pedido dinero prestado a varios colegas, lo que se hizo conocido en su empresa. Su cambio abrupto de dirección y los rumores sobre su deuda crearon una atmósfera tensa en el trabajo, lo que llevó a su despido de su puesto de ventas y una disminución significativa en su salario. Mamá, regresa a mí, no puedo hacerlo solo, suplicaba John, viviendo en un apartamento pequeño con su madre, luchando por gestionar sus finanzas y siendo acosado constantemente por llamadas y correos electrónicos para el reembolso. Parecía abrumado y estresado. Intenté ayudarte, pero en lugar de aceptarlo, me gritaste con palabras duras. ¿Por qué querría alguien volver a eso? Estás recibiendo exactamente lo que mereces. Lamenté no haber cambiado mi número de teléfono antes, pero poder expresar mis sentimientos a John al final fue extrañamente satisfactorio. La dinámica familiar cambió drásticamente después del fallecimiento de mi suegro. La vida de John, una vez controlada por su padre, terminó siendo tanto liberada como arruinada por sus propias acciones. Si alguna vez se repararán los fragmentos rotos de sus vidas ya no es mi preocupación.